En esta oportunidad le vamos a hablar de past simples de verb to be, was and were. Un tema para sexto de secundaria, quien les habla el profesor Sergio Carlos Hurtado Pedraza de la Unidad Educativa Santa Teresita 3, un trabajo en conjunto con la red de maestros de lengua extranjera del municipio de Ascensión de Guarayas. Entonces vamos a ver de qué se trata este tema. Using the be past simple, cuando nos referimos al lugar donde estamos. Represent time. I am at home with my family. I am at home with my family. The past time sería I was at home with my family yesterday. Entonces cambiamos el verbo de presente al pasado que sería was. Y también tenemos que indicar si esta acción en qué tiempo fue realizado. Ayer, el anterior mes o los anteriores días. En este caso, yesterday. Estamos utilizando para indicar que eso fue una acción que ocurrió ayer. ¿No es cierto? Entonces, nos estamos refiriendo al lugar donde nos encontramos. Recuerden ustedes que el verbo to be significa ser o estar. En este ejemplo les estoy demostrando que estamos en el lugar, es decir, en nuestra casa. Entonces, sigamos viendo otros ejemplos cuando utilizamos el pasado del verbo to be. Using the be past simple cuando nos referimos a personajes de la historia. Por ejemplo, she is the president of Bolivia now. In the past sería he was the president of Bolivia last year. Estamos entonces diciendo aquí que Yandine Áñez es la presidenta de Bolivia ahora. Y en el anterior año lo fue el señor Evo Morales Aymas. Entonces en esa situación también utilizamos el pasado del verbo to be para indicar a las profesiones que tenían personajes de la historia. ¿Ok? Entonces vamos ahora a ver otros casos de pasado simple del verbo to be. Ahora vamos a estudiar lo que es la gramática. Simple past tense of be. En singular, I was at the school. You were in my house. She was there yesterday. He was in Sucre last year. It was in the square yesterday morning. Entonces, si ustedes ven aquí, todos estos son el pasado en singular. En plural tenemos we were in the dance. You were in the cinema. They were very busy last week. Entonces vemos que para el singular tenemos was y para el plural tenemos were. Entonces ya no tenemos tres conjugaciones como en el presente del verbo to be. Ahora solamente es was por singular y were por plural. ¿No es cierto? Aunque you también se lo considera como singular y también plural porque en inglés significa tú y ustedes, pero igual se conjuga con were. Cuando utilizamos was también, use was with con I, she, he, it, and with the singular nouns. Entonces también nos está refiriendo que debemos utilizar con nombres sustantivos que están en singular. Y utilizamos were cuando. Use were with. You, with, and dates. And with plural nouns. También con nombres sustantivos que están en plural. Aparte de los pronombres que ya les he mencionado. You, were, and dates. Y with plural nouns. Ok, entonces recapitulando tenemos que usamos was con I. She, he, it, and with singular nouns. Y utilizamos were con you, we, date, and plural nouns. Entonces, veamos otras situaciones del pasado simple. Exercise 1. Complete the sentences with was or were. Por ejemplo, tenemos today and yesterday. Number 1.
You are at the school for today. In the past sería you were at the school. Number 2. He is at the hospital. For past sería he was at the hospital. Number 3. You and I are the supermarket. For past sería you and I were at the supermarket. And number 4, Mary is at the store. Mary was at the store. Ok, entonces de esta manera vamos conjugando o aprendiendo cómo conjugar lo que es el pasado del verbo to be. Was and were. Sigamos. Exercise 2. Change the sentences to the past time. Ahora tenemos que cambiar las oraciones a pasado. For example, Weimar is in the class today. For past sería Weimar was in the class yesterday. Punto. Final a la oración. Number 2. I am in the math class today. For past sería I was in the math class yesterday. Punto final a la oración, no nos olvidemos de eso. Martina is at the library today. Entonces, in the past sería Martina was at the library. Library yesterday. Entonces, de esta manera vamos cambiando las oraciones de present at past. We are in the physical education. Entonces, in the past sería we were in the physical education class. Entonces, de esta manera van a trabajar lo que serían su cartilla de actividades según las indicaciones que le dé su profesor del área. Sigamos. Exercise 3. Choose the correct verb to make the true sentences. En esta actividad vamos a elegir el verbo correcto para que estas oraciones sean verdaderas. Con referente a lo que es el clima. The weather. Last month it was or were hot and cloudy. Entonces, como estamos hablando en singular, lo correcto es was. Number 2. The weekends were or was cold and windy. Muy bien, estamos en plural, lo correcto es were. The weekends were cold and windy. Yesterday it was or were raining and cool. Correcto, lo es was. Yesterday it was raining and cool. Last year I were or was in Sucre City. Sí, muy bien. Es was. Last year I was in Sucre City. And finally, last week we was or were in the cinema. Muy bien, es were. Estamos con el plural. Last week we were in the cinema. Entonces, continuemos.
Ahora pasamos a estudiar otra estructura del past of the be. Tenemos the negative form. Veamos de qué se trata. The simple past tense of be negative. Tenemos que, al pasado, tenemos que aumentar el auxiliar not. For example, I was not in class yesterday. I wasn't in class yesterday. Tenemos dos posibilidades para el negativo. For formal sería was not. For informal sería wasn't. Y tenemos aquí la explicación al lado. Negative contraction. Was plus not equals wasn't. Were plus not equals weren't. Tenemos otro ejemplo para el plural. They were not at home last night. They weren't at home last night. ¿Okay? Tenemos la forma formalit a informalit. Entonces, cuando utilizamos was not o wasn't? For I, she, he, and it. Y cuando utilizamos weren't o were not? For we, you, and they. Ahora apliquemos esta estructura en algunos ejercicios. Tenemos unos ejemplos más aquí. Simón Bolívar was not born in the Colombia. Quiere decir que Simón Bolívar no nació en Colombia. Number 2. You were not very old. Tú no eres demasiado viejo. The rabbit wasn't eating its carrot. Que el conejo no está comiendo su zanahoria. Esta estructura en algunos ejercicios. Tenemos the exercise 1. Complete the sentences with was not or were not. Tenemos la siguiente situación. John and Anne went on a trip. They were very happy because, quiere decir que John y Ana quieren viajar y ellos están muy felices porque the airplane rides long. The airplane ride. ¿Con cuál completaría? Was not or were not. Muy bien. ¿Se han fijado que estamos en singular? Lo correcto de utilizar aquí es was not. The airplane ride was not long. Number 2. The trains slow. ¿Con cuál completaríamos? Was not or were not. Muy bien, el sustantivo está en plural. Lo correcto es were not. Entonces, nuestra oración sería the trains were not slow. And finally, the hotel expensive. The hotel expensive. Was not or were not. Muy bien. Was not. De esta manera van a completar sus actividades en las cartillas que le proporcionen su docente del área. Exercise 2. Use the given words to make true sentences. Entonces aquí vamos a tener que armar oraciones con las palabras que nos dan para que sean verdaderas. Este ejercicio es de acuerdo a la apreciación personal de uno. Entonces uno puede utilizar la forma afirmativa o la forma negativa. Entonces, yesterday I knew I was o I wasn't. Entonces, number 1, sick. En la anterior noche no estaba yo enfermo, entonces utilizo la forma negativa. I wasn't sick. No estaba enfermo. With my family. No estaba tampoco con mi familia, entonces utilizo la forma negativa. I wasn't with my family. At school. Tampoco estaba en el colegio, entonces sigo utilizando la forma negativa. I wasn't
at school. A bus station. Tampoco estaba en la terminal, entonces I wasn't at bus station. Y por último, tired. Si estaba cansado en esta, voy a utilizar la forma afirmativa. I was tired. Entonces, de esta manera realizamos esta actividad. Vuelvo a repetir, esto es de acuerdo a su apreciación personal de ustedes, para que utilicen la forma afirmativa I was o la forma negativa I wasn't. Sigamos. Bien, continuando con el tema, ahora vamos a ver la última estructura de past or be for question. Okay, veamos de qué se trata. Yes or no question, short answer and long answer. Short answer lo vamos a utilizar para modo informal o cuando estamos conversando. Y long answer para modo formal o cuando estamos escribiendo. Entonces tenemos dos situaciones. 8 and B. Vamos con el primero. 8. Were you in class last Monday? Vemos que aquí la estructura para cuando queremos armar oraciones con el pasado del verbo to be tenemos lo siguiente. Be plus subject plus complement. Be plus subject plus complement. Primero va el verbo to be en pasado, luego el pronombre del sujeto y finalmente el complemento. Y for short answer and long answer tenemos dos situaciones, affirmative and negative. For affirmative tenemos yes, I was. For negative, no, I was not. O no, I wasn't. For long answer, I was in class last Monday. I wasn't in class last Monday. Vamos ahora con la siguiente situación. B. Was Daniel tired in English class? Was Daniel tired in English class? La estructura, no se olviden que es siempre be plus subject plus complement. Be plus subject plus complement. For short answer in affirmative, yes, he was. For negative sería no, he wasn't. O no, he was not. And long answer in affirmative, he was tired in English class. For negative, he wasn't tired in English class. ¿Ok? También en esta parte tenemos dos pronombres interrogativos que nos van a proporcionar información. Por eso está aquí la aclaración en este cuadrito. Information question. Short answer and long answer. Where were you yesterday? ¿Dónde estabas tú ayer? For short answer, in my home. For long answer, I was in my home yesterday. When was Natalia called? Last Monday. For short answer. And long answer sería Natalia was called last Monday. ¿Qué quiere decir cuando Natalia tenía frío? El pasado lunes. Ahora vamos a aplicar esta estructura en los siguientes ejemplos o ejercicios. The exercise 1. Make question and give short answer. Me quiere decir, según esta orden, que debo construir preguntas y dar respuestas en el modo corto, de short answer. Y aquí están las palabras. Where, in, was, last, date, with, the, more. Entonces, recordando la estructura, vemos que primero teníamos el pasado del verbo to be. Entonces, vamos a colocar where, como va primero, con mayúscula. Luego venía subject. Entonces, ¿cuál es el subject aquí? Date. Where
date. Y luego teníamos el complemento. Entonces vemos que aquí in the mall es el complemento. Y tenemos los adjetivos que me indican el pasado. Last week. Last week. Y cerramos con un signo de interrogación al final. Were they in the mall last week? Y aquí me dice no. Entonces, puedo utilizar la forma negativa en su forma corta. Short answer. No, there weren't. Ahora dice where. Entonces tenemos que preguntar dónde estaban ellos. Where they were. ¿Dónde estaban ellos? Entonces, si observamos la imagen que está a la izquierda, vemos que ellos están en el cine. Entonces, esto nos va a permitir responder esta última pregunta. For long answer. They were in the cinema. Y concluimos nuestra oración con punto al final. They were in the cinema. Vamos con otro ejemplo. Sandra in yesterday was the marker. Entonces, según la estructura, también por el singular, primero iba el verbo to be en pasado. En este caso, was va primero, empezando con mayúscula. Luego, Sandra es nuestro subject. Was Sandra, el lugar ahora, el complemento. In the marker. In the marker. Y por último, nuestro adjetivo de tiempo, que sería yesterday. Y cerramos nuestra pregunta con signo de interrogación al final. Was Sandra in the market yesterday? No. She wasn't. No, she wasn't. Si no estaba Sandra en el supermercado, perdón, en el mercado, ahora tenemos que preguntar dónde estaba ella. Where she was. Entonces, where she was. Y observamos que en la imagen nos dice una cafetería. Ella estaba en una cafetería. En inglés esto sería she was in the coffee shop. The coffee shop. Punto final a nuestra oración. She was in the coffee shop. Entonces ella estaba en la cafetería. Entonces de esta manera trabajamos esta actividad. Continuemos. Tenemos otro ejercicio. Exercise 2. Write the words correct and answer this question. Aquí tenemos que utilizar was o were. It fun. Estamos con el singular. ¿Cuál sería? Correcto. Was it fun? Aquí podemos contestar según nuestra apreciación en forma afirmativa o negativa. Yo lo voy a contestar en forma afirmativa. Yes, it was. Is scarlet. También seguimos con el singular, entonces was is scarlet. No, it was not. Para practicar las estructuras afirmativa y negativa. You afraid. Correcto, you es con were. Muy bien. Were you afraid? Yes. You were. The right loan. The right loan.
está en singular, entonces vamos a utilizar was. Was the rain long? No, it wasn't. No, it wasn't. And finally, use it afterwards. Use it afterwards. You, muy bien. Es where. Where you sit afterwards. Entonces vamos a utilizar aquí. Yes, you were. Entonces de esta manera completamos este ejercicio. Vuelvo a repetir, es de acuerdo a su apreciación personal para hacer las respectivas respuestas en forma corta, de short answer. ¿Ok? Entonces continuemos. Ya estamos terminando, entonces ahora nos dice Exercise 3. Might question and give short answer. Que debo realizar preguntas y también dar mi respuesta en forma corta. Y primero vamos a ordenar. You in class last Monday. ¿Qué venía primero? Correcto, el verbo en pasado. Were you in class last Monday? Ok. Entonces, por afirmativo ya tenemos ahí respondido. Yes, I was. Ahora tenemos la segunda pregunta. Claire in class today. Entonces, aquí tenemos que observar con los adjetivos de tiempo. Si no dice last Monday o last yesterday o last week, no están haciendo referencia al pasado. Pero si dice today o right now, no están haciendo referencia al presente. Tenemos que utilizar el presente, el verbo to be, como está en el ejemplo 2. Entonces, en el presente también primero va el verbo adelante. Y Claire es singular. Entonces, is Claire in class today? Is Claire in class today? Entonces, aquí nos están diciendo que no. Utilicemos la forma negativa. No, she isn't. No, she isn't. She is absent. Ella está ausente. Vamos a ver el siguiente ejercicio. You tired last night. Last night. ¿Estamos en pasado o en presente? Muy bien, en pasado. Entonces, como es you, vamos a utilizar el pasado del verbo to be, que sería were you tired last night. ¿Tú estabas cansado la anterior noche? Yes, I was. I went to bed early. Sí, yo quería irme a la cama temprano. Entonces, de esta manera, trabajamos y diferenciamos qué oración está en pasado o en presente. Finalizando esta actividad, tenemos la siguiente. You hungry right now. You hungry right now. Entonces, está en presente, correcto. Entonces, como dice you, el verbo to be que se conjuga con you es are. Correcto, muy bien. Are you hungry right now? Tú tienes hambre. Ahora, entonces aquí me dice que conteste con la forma negativa. No,
I'm no, I'm not. But I'm thirsty. Pero estoy sediento. Entonces, así trabajamos esta actividad, diferenciando qué oración está en pasado y qué oración está en presente para realizar nuestra correcta estructura for question, the verb to be in the past.